Me alegro mucho que estemos aquí de regreso, haber compartido un café y ahora sí continuamos para dar inicio a la tercera capacitación del día de hoy. Gracias a todos por continuar aquí. Esta última presentación del día de la fecha estará a cargo del doctor José Fernando Márquez, quien es abogado, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Privado en la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba. Además es conferencista en temas de derecho privado en el país y en el extranjero. Es autor de numerosos libros y monografías. Ejerce la profesión de abogado de manera independiente desde el año 1983 hasta la fecha. El doctor José Fernando Márquez desarrollará 2 módulos. En este sentido, el módulo 1 será y se tratará sobre la siguiente temática: nociones generales sobre el negocio de leasing, distintas modalidades, sujetos intervinientes, derechos, obligaciones y responsabilidades, y formas del contrato e inscripción. Incumplimiento del tomador, ejecución en caso de inmuebles, secuestro y ejecución en caso de muebles. En tanto, en el módulo 2 abordará los siguientes temas: nociones generales sobre el negocio del fideicomiso, distintas finalidades, sujetos intervinientes, derechos y obligaciones, responsabilidades, formas de contrato e inscripción, deudas del fideicomiso y ejecución de bienes del fideicomiso y liquidación en caso de insolvencia. Bienvenido entonces, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerte el aplauso, claro que sí. Todo suyo. Gracias, buenas tardes. La verdad que le decía al martillero Smulovich, que lo perdí cuando vi las fotos del día viernes pasado, que no podía creer la convocatoria que había tenido este curso, ¿no? Juntar, recién estábamos viendo 380 personas en Córdoba en este contexto, es realmente denota un esfuerzo muy especial, así que felicitaciones al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Hace un año y medio me habían invitado los corredores inmobiliarios y en el primer día puse corredores, martilleros y corredores públicos. Entonces me levantó la mano y me dice: doctor, no vuelva a decir esa palabra porque nosotros somos los corredores inmobiliarios. Así que imagine cómo empecé el curso y el ánimo que tenían los corredores inmobiliarios con quien estaba hablando. Pero esta vez no. Muchas gracias al Colegio de Martilleros, al Centro Núñez y a quienes me han confiado esta tarde. Cuando me convocó el año pasado ya Axel y me contó la idea, me dijo: quiero que hable sobre leasing y fideicomiso. Le digo: bueno, pero como esto es un curso sobre subasta, yo lo que quiero saber es qué problemas trae el leasing y el fideicomiso para las subastas. Y me dice: mira, yo prefiero que nos des una noción general sobre el leasing y fideicomiso, porque denotamos que hay ciertos problemas de entendimiento del negocio. Así que vamos a repasar rápidamente, porque además hoy me entraron 3 o 4 mensajes de WhatsApp diciéndome que por favor sea corto, porque la semana pasada estuvieron hasta las 7 de la tarde y se había hecho muy largo. Así que voy a tratar de ser en 1 hora, Axel, si se puede, leasing y fideicomiso, cosa de que todos se vayan tranquilos a su casa a disfrutar de mejores momentos que no estar escuchando sobre leasing y fideicomiso un viernes a la tarde, además con un día justo para ver Netflix, ¿no? Porque está justo para estar tirado en la cama y tomando unos mates. Bueno, vamos a empezar quizá por la figura. Este sí que es un contrato, el fideicomiso no es un contrato, pero con el contrato de leasing. ¿Por qué para mí? Porque creo que es el menos usual. Tanto el leasing como el fideicomiso se incorporaron en la Argentina en el año 1995, no eran contratos regulados, se regularon por primera vez en aquella vieja ley, la 24441, que fue sancionada sobre fines del 94, publicada en enero del 95, y que tenía por título Fomento de la construcción y la vivienda, que habían sido una serie de normas que había dictado en esa época el gobierno
de turno para propender a la financiación de la construcción y la vivienda. Y ahí se incorporó por primera vez el fideicomiso, que era una figura absolutamente desconocida en la Argentina, y el leasing, que era conocido, tenía alguna tipicidad social, es decir, que se utilizaba, pero no tenía regulación. Estas dos figuras, luego, el leasing tuvo una modificación posterior en el año 2000, y las dos fueron incorporadas al Código Civil y Comercial como contratos nominados, ¿no? Vamos a empezar por el leasing. Voy a tratar de ser lo más simple posible. Esto no es una clase magistral, por lo cual cualquier duda, levantamos la mano y decir, mira, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa acá? Y seguramente de ustedes va a salir mayores dudas que los que yo les pueda plantear a ustedes. El leasing, dice el 1227, es un contrato en donde el dador, esta es la primera figura, alguien que entrega, dador, conviene transferir al tomador, quien recibe, la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Es decir, que hay alguien que le da a otro, el dador le da al tomador un bien, que puede ser inmuebles o derechos, para que lo use durante un tiempo determinado, le pague un canon, que no es un alquiler, es un canon, porque lo que le paga tiene otros componentes diferentes al precio del uso, pero tiene que necesariamente al final haber una opción de compra por parte del tomador. Es decir, que hay dos momentos. Un momento, el que le llaman el momento locativo. Esto no es bueno porque en realidad siempre antes de que se tratara el leasing como figura autónoma, se dijo es una locación con opción a compra. Con lo cual, algunos le aplicaban las normas de la locación y luego las normas de la compraventa. Y en realidad esto traía algunos problemas de aplicación de normas. Ya vamos a ver que también el Código Civil, ante falta de disposiciones contrarias, se le aplican las normas de la locación o las normas de la compraventa, pero por ejemplo no tiene los plazos mínimos de la locación ni los plazos máximos de la locación, porque tiene otros plazos. Y en materia de compraventa también hay cuestiones del leasing que no son aplicables directamente, normas de la compraventa que no son aplicables directamente al leasing. Pero entonces en el primer momento, el momento locativo que se le llama, se transfiere al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado. Esto es cierto y determinado porque se debe inscribir el contrato, por lo tanto yo no podría inscribir un contrato y determinar cuál es el bien sobre el cual recae el derecho del tomador sin que esté determinado el bien. ¿Quién lo puede usar y paga un canon? Y por otro lado, se le confiere al tomador una opción de compra del bien objeto del contrato. Al final, si el tomador quiere, compra ese inmueble, o ese bien, perdón, o bien lo restituye, o bien, si está pactado, pide una prórroga, o puede, por lo general, lo que pasa en los leasings, sobre todo sobre maquinarias o materiales industriales, lo que sucede es que el dador del leasing le renueva la maquinaria porque ha quedado obsoleta al cabo de 3 o 4 años y sigue pagando un canon tomador. ¿Y por qué no lo compra? ¿Por qué va a pagar un canon? Porque el canon es más caro que un alquiler, porque está pagando además una parte del precio, está pagando seguro. Bueno, ¿por qué? Porque no inmoviliza capital. Si yo compro, esto inmoviliza capital, aquí lo que estoy haciendo es un negocio financiero, me están prestando el dinero y lo que yo estoy haciendo en definitiva es devolviendo ese dinero al plazo que corresponda, pero al final siempre con la posibilidad de comprar el inmueble. Si no está esta opción de compra, no hay contrato de leasing, habrá otro contrato diferente, habrá una compraventa a plazos, pero si no está la opción, no se puede calificar como leasing y por lo tanto no se puede aplicar las normas del leasing. Puede recaer sobre muebles, sobre inmuebles. De hecho, como les decía,
cuando se incorporó a la legislación argentina, se incorporó para propender los negocios inmobiliarios, porque en aquella ley 24.441, pero hoy el código es absolutamente amplia, se pueden dar en leasing marcas, patentes, modelos industriales, software, e incluso se puede financiar a través de este tipo de negocio los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes dados en leasing, con lo cual yo dentro del canon puedo incorporar no solo el bien, la marca, el inmueble, la cosa mueble o los derechos que estoy transfiriendo, sino también le cobro en cuotas los servicios que le voy a prestar, tanto para la instalación, para la puesta en marcha o todo lo que sea necesario para que ese bien pueda ser utilizado por el tomador del leasing. Entonces consta de dos tramos, lo que llamamos el tramo locativo y el momento traslativo, que es cuando el tomador hace uso de esta opción de compra. Tenemos regulado el leasing ahora como un contrato nominado, es un contrato particular dentro del título cuarto de los contratos en particular, el capítulo quinto, que está después de la locación, algo de locación tiene, está allí, después de la locación, viene el leasing, y han quedado vigentes algunos artículos, el 11 y el 25, de la vieja ley de leasing, porque el leasing tuvo su primera regulación por la ley 24.441, aquella del año 95, en el 2000 se modificó para hacerlo más flexible, por la ley 25.248, cuando se derogó la ley 25.248 por el Código Civil y Comercial, o por la ley que sancionó el Código Civil y Comercial, dejó vigente dos artículos. El 11, que hace referencia a cómo juega el leasing ante el concurso o quiebra del dador o del tomador, norma propia del concurso. Y el 25, que hace referencia al pago del IVA, cómo se devenga el IVA y qué efectos tiene impositivos en materia del pago del canon, cuándo se debe pagar el IVA en el pago del canon. Lo demás ha quedado derogado y se rige por el Código Civil y Comercial, pero además dice en el último artículo sobre leasing que se le debe aplicar las normas de la locación y la compraventa en cuanto no tengan una regulación especial en el contrato de leasing, y se trata de derechos sobre el contrato de licencia y cesión de derechos. Y además vamos a ver cuando se inscribe, pues este contrato se inscribe, remite a las normas de prenda con registro en cuanto a dónde se inscribe este contrato de leasing, si no es una cosa mueble, un inmueble o una cosa mueble registrable que tenga su propio registro. Entonces, si no tiene su propio registro, por ejemplo, porque no es un automotor o porque no es un buque o porque no es un avión, entonces se le aplica, se va al registro de créditos prendarios y allí se anota el contrato de leasing. Y es muy importante la inscripción porque todos los efectos especiales que tiene, y ahí entramos un poco a lo que hacen los martilleros, la posibilidad de pedido de secuestro del bien, etcétera, etcétera, solo se le da al contrato que esté inscripto. Si el contrato no está inscripto, no es que no valga como contrato, sino que va a haber que ir por las vías ordinarias. Si está inscripto, vamos a ver que tiene un régimen muy especial de protección del crédito del dador. Y acá voy a hacer una pequeña suspensión, que es lo que hoy, charlando con un martillero, me decía, le digo, ¿cuál es el problema? Y el problema es que no se ve que quien lo usa no es el dueño, y se lo confunde con una prenda. En la prenda, el deudor es el dueño. En el leasing, el deudor no es dueño, el dueño es el dador. Por lo tanto, me decía, hay algunos que piden la ejecución del bien por las deudas del canon, pero no pueden ejecutar el bien porque el bien es del acreedor. Tiene otras vías para hacérselo cobrar, por ejemplo, el secuestro del bien. Pero el bien sigue siendo del acreedor. Hay una fuerte protección del crédito porque es una reserva de dominio, ¿no? No es un pacto con reserva de dominio, es un leasing. Pero es yo vendo, pero no transfiero hasta que no me paguen todo. Esto en el derecho de crédito, mal visto en la Argentina,
con reserva de dominio. Muchos dicen que es un negocio simulado, porque en realidad no hay ninguna venta, sino hay un préstamo, y si no me devuelven el préstamo no te transfiero el bien. Pero más allá de eso, el bien sigue siendo del dador. Y esto es importante también a la hora de determinar responsabilidad civil. Hoy hice un panel, yo siempre digo, ¿cuánto de aplicación tiene lo que estamos hablando? ¿No? Porque si no, ¿para qué hablamos? ¿Para qué vamos a estudiar? Me acuerdo siempre las obligaciones disyuntivas. Cuando se sancionó el código, decía, bueno, vamos a hablar de las obligaciones disyuntivas. Digo, ¿cuándo vi una obligación disyuntiva en mi vida? Entonces, yo utilizo la base de la ley, ¿no? Creo que la base de la ley es la base más fuerte hoy de carga de jurisprudencia. Y hay unos 400 sumarios cargados en la ley sobre leasing, no necesariamente esta última época, sino hay mucho de el leasing en el concurso y la quiebra, pero hay mucho de responsabilidad civil, porque el damnificado demanda al titular registral, que es el dador del leasing, con una prevención fuerte. La ley dice que el dador no es responsable, que solo es responsable el tomador, que sería un guardador, pero no el dueño de la cosa. Con lo cual, ahí se ve que hay muchos problemas judiciales porque se lo demanda al titular registral y el titular registral en un contrato de leasing, está eximido de responsabilidad civil objetiva en los términos de 1757 del Código Civil y Comercial. Hay, digamos, 4 maneras en que el legislador ha captado de cómo se generan este tipo de negocios. Hay uno que se denomina el leasing financiero. ¿Por qué? Porque el dador es nada más que un financista. El dador no es ni el fabricante, no es el importador, sino que el dador es una empresa de leasing o un banco que adelanta el dinero para comprar el bien que el tomador necesita y luego queda con la propiedad como garantía y se lo transfiere en uso al tomador. Eso se llama leasing financiero. Entonces, vamos a detenernos. El dador adquiere el bien a requerimiento del tomador. Es decir, el tomador va y le dice, yo necesito una máquina de determinadas características para mi fábrica. Vaya y cómpreselo al fabricante. Yo después se lo voy a tomar en leasing. O le da especificaciones, catálogos, folletos o descripciones proporcionados por el propio tomador, o el tomador lo compra, pero se subroga el dador en los derechos del tomador y pasa a ser el comprador del inmueble y luego se lo entrega al tomador en leasing. Esto se llama leasing financiero. Tiene importancia práctica muy importante porque en estos casos el dador, digamos, la compañía de leasing, vamos a poner el nombre, ¿no? Porque esto es como uno habla de una persona y no le pone nombre, ¿no? Por ejemplo, González, sociedad de leasing, lo que hace es decirle a Fiat, te voy a comprar un camión porque Márquez quiere comprarlo, lo compra y luego se lo da en leasing a Márquez. Pero González, sociedad de leasing, no responde por evicción ni por saneamiento, ni por evicción ni por vicios redhibitorios. Quien responde será Fiat. Entonces aquí hay 2 contratos. La adquisición del bien por el dador pasa a ser el dueño y el contrato de leasing, que es el dueño, se lo da en uso a quien lo tenga que utilizar. En cambio, en el leasing operativo, quien hace este negocio
es quien lo fabrica, quien lo importa, quien lo construye si se trata de un inmueble, directamente sin la participación de una entidad financiera intermediaria. Por supuesto, en este caso, quien lo vende tiene obligación de saneamiento por evicción y vicios redivitorios. Y hay otra figura aún más sofisticada, que es alguien quien es dueño del bien, para hacerse de dinero, se lo vende a la sociedad de leasing y en el mismo acto de la sociedad de leasing se lo da en leasing, cobrándole por el uso. El bien pertenece al tomador, a quien lo va a usar, pero necesita dinero. Entonces dice, te lo doy, te lo vendo. Tiene que haber una efectiva venta, porque si no, se dice simulado. Si no, aquí hay un préstamo simulado con reserva de dominio. Yo te estoy prestando el dinero y vos me estás dando como garantía la propiedad. Y esto en la Argentina es un acto simulado. Le transfiere la propiedad al dador y este se lo entrega nuevamente en leasing. Eso se llama leasing de retro, leaseback o retro leasing. ¿Qué importancia tiene esta clasificación? Es que, ya lo vamos a ver, en un caso se responde por saneamiento, por vicios redivitorios y por evicción, y en el caso del leasing, donde la sociedad no es la vendedora, o sea, no es la constructora, ni la importadora, ni el constructor, entonces no va a responder. Es importante que debe ser por escrito, por supuesto, si se trata de bienes que deben ser transferidos por escritura pública, se debe realizar por escritura pública y se debe inscribir. Se inscribe dentro de los 5 días de celebrado el leasing y tiene efecto retroactivo al momento de la celebración. Y si no, tiene efectos para adelante. Algún fallo en donde el dador del leasing se quiso liberar de responsabilidad porque exhibió un contrato de leasing ante la demanda que había recibido del damnificado, le rechazaron la defensa diciendo: usted inscribió el registro, inscribió el leasing luego del accidente, por lo tanto no es oponible a este tercero. Es oponible siempre que haya sido registrado dentro, tiene un efecto retroactivo, si es registrado dentro de los 5 días de celebrado el leasing. Y esto tiene efectos importantes porque activa la restricción de traslado de los bienes. Esta es una norma propia de la prenda con registro, ¿no? Que no se pueden trasladar los bienes a otro lugar salvo con la anuencia del acreedor y además reinscribiendo la prenda donde esté trasladado. Le atribuye fuerza ejecutiva a los cánones y habilita los procedimientos especiales de ejecución que vamos a ver más adelante. Se debe inscribir en el registro que corresponda y en los muebles no registrables en el registro de créditos prendarios. La inscripción tiene 20 años de duración en caso de inmuebles y 10 años en los restantes casos. Nadie me ha dicho que es un contrato, que aquí se registra un derecho personal, ahora que estamos en plena discusión si el boleto de compraventa se debería inscribir o no, que está habilitado Córdoba ahora por la última reforma incorporada a la ley de registro. Bueno, aquí se inscribe un derecho personal, que es el derecho que tiene el dador del leasing en contra del tomador del leasing. Probablemente en los ámbitos judiciales puedan tener algún tipo de estos supuestos que estoy planteando aquí, que está en la ley, por otra parte. Hay 3 modos que la ley prevé de cancelación del contrato de leasing. El primero es cuando el tomador se presenta a pedir la cancelación del contrato porque ha pagado el canon y porque ha hecho uso de la opción y porque ha pagado el precio final, es decir, ese monto final que tiene que pagar como residual. El dador se
puede oponer y entonces se presenta para que se cancele por orden judicial, y si se cancela entonces tendrá el derecho a que se le transfiera el bien al dador, comprador ya del bien. Puede ser también ante el mismo organismo administrativo de registro, en donde también se prevé un procedimiento donde el tomador, bueno, si es el dador no hay ningún problema porque es el propio dueño quien está diciendo que se cancele el contrato de leasing, pero puede ser por cancelación administrativa a pedido del tomador, donde también se da todo un procedimiento con participación del dador, y si se entiende que hay derecho a que se cancele el contrato, la inscripción del contrato, entonces el registro puede cancelarlo, ese registro, y por supuesto, si quien dio el leasing se opone, se debe judicializar y decidirá juez si es correcto o no es correcta la cancelación. La opción de compra es un requisito ineludible. Si no hay opción de compra, no hay leasing. En la original ley, la 24441, la opción de compra tenía que tener necesariamente relación con el valor residual que tuviese el bien después de haber pagado el canon. Es decir, tenía que ver con la amortización del bien. Esto fue modificado por la ley 24.528. Dice esto se puede pactar, el valor residual puede ser igual a una de las cuotas, pero esto da una impresión de que no es un leasing, sino que es otro negocio, una compraventa a plazo, ¿no? Pero la ley no determina que tenga que tener ningún tipo de relación con eso. Vamos a pasar esto, porque si no, no voy a cumplir con la hora. No existen plazos mínimos y vamos a ver esto. Bueno, ¿qué pasa si el tomador no paga el canon? Si en una compraventa no paga el precio, lo que tiene que hacer un comprador, un vendedor, es ir a un juez, pedir la resolución del contrato, vencer el juicio de resolución del contrato y que le devuelvan el inmueble, con más el pago de los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. En esta figura, en principio, es de una mayor protección el dador, el dueño que está transfiriendo el bien, porque si pagó menos de un cuarto del monto total del canon, es decir, supongamos que sean todas cuotas iguales y sean 30 cuotas, no, 40 cuotas, si pagó menos de 10 cuotas, lo único que tiene que hacer el tomador es pedir el desalojo del bien. Esto se trata de inmuebles, ¿no? Perdón. Se trata de inmuebles. Menos de 10 cuotas, pide el desalojo, vista por 5 días. Si el tomador no acredita que pagó o paga en ese momento, desalojo inmediato. Y se terminó el contrato de leasing. Y después tendrá la acción para cobrar el canon, que por supuesto no va a ser sobre la casa, que es lo que me decía hoy el martillero, porque la casa es del acreedor, tendrá que tener otras garantías. Seguramente estos contratos se celebran con otras garantías, con terceros fiadores o con otros bienes que pueda demostrar el tomador que pueden responder por los cánones que no se hayan pagado. Pero el desalojo es inmediato, previa vista por 5 días para que pruebe o para que pague. Si pagó un cuarto o más, se le dan más posibilidades, pero menos de 3 cuartos. Allí el dador le debe intimar al pago por no menos de 60 días, es decir, que ya le dan un buen plazo para que pague. Si no paga, puede pedir el desalojo y nuevamente le dan la posibilidad de que pague dentro de los 5 días. Ahora ya, si no paga los 5 días, lo desalojan. Y
Si pagó hasta 3/4, ya la intimación es por 90 días para que pague el saldo deudado. Por supuesto, si hay una cláusula de caducidad de plazos, se produce la caducidad de los plazos. Y luego nuevamente se activa el procedimiento judicial donde lo citan por 5 días y ahí nuevamente puede pagar. Es decir, en estos dos supuestos, para algunos autores, sobre todo autores de banco, o sea, autores o abogados de banco, se le dan demasiadas posibilidades al tomador del leasing, porque son 60 días, 90 días, luego el juicio de desalojo, y el juicio de desalojo nuevamente puede pagar toda la deuda, y si no paga toda la deuda, entonces no procede el desalojo. Pero fíjense que no es un juicio de resolución del contrato habitual a los cuales estamos habituados, donde puede durar 5, 3 o 4 o 5 años alguien con boleto de compra-venta antes que se pueda retomar este inmueble. Aquí parecería que los plazos son o deberían ser un poco más cortos. Si se trata de muebles, hay dos opciones que tiene el dador del leasing. El primero es pedir el inmediato secuestro del bien, como el artículo 5, ¿no?, de la ley de prendas. Pero acá no se lo dan a ciertas entidades que se presume que tienen cierta solvencia. Acá cualquier dador de leasing puede pedir el secuestro del bien con el contrato inscripto, lo vuelvo a decir, si no tiene contrato inscripto no tiene ni juicio de desalojo expedito ni este tipo de secuestro. Y la prueba de la interpelación del pago por un plazo no menor a 5 días. Y el secuestro es inmediato y definitivo porque no es una medida cautelar, sino que se concluye el contrato de leasing. Ahí concluye el contrato de leasing, terminó el juicio con el secuestro. Luego, si hubiese algún abuso por parte del dador del leasing, habrá un juicio de daños y perjuicios, ¿no? Pero, y la otra opción es tratar de cobrar el canon por una vía ejecutiva y allí solo, aquí esta es una acción de cumplimiento, ahí el dador no está pidiendo que se concluya el leasing, sino que le paguen todo el canon, en su caso hasta el plazo, hasta el último canon si tuviese una cláusula de caducidad de plazos incorporada, que por lo general va a estar así, 1 o 2 cuotas impagas hace caer todo el plan, y luego, solo si terminado el juicio no paga, podrá pedirle el secuestro, o también cuando se demuestre el peligro en la conservación del bien. Es decir, con esto, y me parece lo que para este curso podría tener algún tipo de importancia mayor, más allá de las cuestiones más teóricas, aquí se ven procedimientos de ejecución o de cumplimiento bastante diferentes a las que estamos habituados cuando se utilizan contratos normales, contratos más tradicionales para pedir el cumplimiento y el recupero de los bienes, ¿no? Evidentemente, en caso de inmuebles, estaba todo diseñado para un sistema crediticio ágil y que los inmuebles vuelvan al mercado, que era lo que en ese momento aquella ley pretendió. Si no está inscripto, el dador no goza de ninguno de los mecanismos privilegiados, no tiene título ejecutivo, no goza del sistema de secuestro, pero el dador, por supuesto, como cualquier contrato, podrá cobrar su crédito por vía ordinaria, resolver el contrato y reclamar la indemnización. Vamos con media hora, ¿no? 6 de la tarde. ¿Empezamos? 5:30. Media hora de leasing. En realidad, podríamos nada más que repasar, mientras el tomador está usando de la cosa, puede hacer un uso regular, debe hacer un uso regular, debe conservar la cosa,
restituirla si no hace uso de la opción, y cuando usa la opción debe pagar el precio y el dador hace la transferencia de la propiedad prestando toda su colaboración. El contrato inscripto es oponible a terceros y lo que prevé el código en particular es que los acreedores del tomador, si el tomador no quiere hacer uso de la opción y esto perjudica a los acreedores del tomador, podrían ejercer subrogatoriamente el derecho de opción, que en realidad es una acción subrogatoria bastante particular porque se trata de una facultad y en general las facultades no se pueden usar por vía subrogatoria, pero aquí es una facultad que se le da. Lo compro o no lo compro. Viene un tercero y dice, a mí me conviene que esto ingrese al patrimonio del tomador, pues sobre eso me voy a cobrar yo, por lo tanto hago uso de la opción, compro, queda en el patrimonio del tomador y luego los acreedores podrán sobre eso utilizar sus derechos de crédito. Y otra cuestión importante es que cuando se trata de cosas muebles no registrables, porque cuando se trata de cosas muebles registrables o inmuebles, si el tomador transfiere el bien, no habría que transferirlo porque está inscrito a nombre del dador, pero cuando se trata de muebles no registrables, la particularidad de la protección que tiene el dador del leasing es que tiene una acción reivindicatoria contra cualquier tercero, aún adquirente oneroso y de buena fe. Puede perseguir la cosa aún contra terceros adquirentes de buena fe, onerosos y de buena fe, que sabemos todos que la acción reivindicatoria en cosas muebles no procede en estos casos, en casos normales. Muy bien. Poco rápido para entenderlo. Eso se lo voy a delegar a los que hagan tributario. No tengo idea de tributario. ¿Quién soy yo? Sí, por supuesto, pero va a quedar condicionado a la existencia, a la subsistencia del contrato de leasing. No puede, con ese embargo, siempre es que el contrato esté inscripto, ¿no? Si el contrato está inscripto, usted va a poder tomar cualquier medida que no perjudique los derechos del tomador. Si el tomador luego va y hace uso de la opción, ese embargo no lo va a poder ejecutar nunca. Podría sí trabar embargo sobre los cánones. Claro, sobre los cánones podría trabar embargo. ¿Alguien tuvo algún problema alguna vez con un leasing en tribunales? ¿Cómo es el problema? Es que para rematar el auto el deudor debe ser el tercero. Bueno, el dador. No, el comprador no le puede rematar un auto si no es de él. Bueno, no. Espera, hay dos contratos que están incidiendo sobre el mismo bien. Y habrá que ver las prioridades que se toman de acuerdo a la registración. Si yo tengo un contrato de leasing y luego vengo y no lo puede prendar. ¿Quién lo va a prendar si no es de él? No, pero el tema me parece, Pablo, que en un vehículo prendado, el deudor prendario realiza un contrato de leasing, por ejemplo, por el uso de una chapa de taxi. No tiene nada que ver Es que el deudor... sobre el vehículo. Ah, no, pero ahí lo que está rematando en todo caso es la chapa, no el auto. Son dos bienes diferentes. Usted puede, no tiene nada que ver. Una cosa es el inmueble, es el automotor y otra cosa es el derecho. Sé que hay que ver si se puede
el litio. No, no, bueno, eso no conozco el Código Tributario Provincial, pero me parece que el obligado al pago es el dueño, por lo tanto usted lo podría secuestrar perfectamente. El tema es un problema de conflicto de privilegios ahí, entre esta preferencia que tiene el dador, ¿sí? Y el privilegio que tiene el viernes que viene la doctora Claudia Salazar. Yo le estoy corrigiendo en estos días su tesis doctoral que se llama Las preferencias y privilegios en el juicio ejecutivo. Así que si usted quiere, le pregunta a la doctora Salazar qué piensa, porque es más, le está bajando la nota porque este tema no lo trata. No trató el leasing. La verdad que trató el boleto de compra-venta, trató una serie de cosas. Pero esto que es una suerte de utilizar. No, yo se lo voy a decir personalmente, decir, mira, te van a preguntar sobre cómo juega el contrato de leasing. Me parece, por sentido común, que el dador es el obligado al pago. Por lo tanto, no es que esto queda fuera de la obligación tributaria, por supuesto, ¿no? Y si no paga el precio, lo va a tener que ejecutar. El tema es si el contrato ese de leasing le es oponible a quien compra. Es decir, el dador puede ser ejecutado. Lo que pasa es que quien compra está limitado por el contrato de leasing que estuviese registrado antes, por supuesto, ¿no? Entonces tendría que respetar los contratos de leasing, no es que lo saca del comercio el bien. Pero como estos impuestos por lo general están a cargo del tomador, si no pagan esos impuestos le van a rescindir el leasing. Así que quien compre va a comprar sin el contrato de leasing porque le van a resolver por incumplimiento. No, lo que va a tener... Sí, no sé cómo es el procedimiento, me parece que le tendrán que dar participación al notificarle... No de nombre. Ah, en 20 años. Ah, no de nombre porque 20 debe haber varios acá de 20, sí. Bueno, está bien para ver cuál es la situación de ese inmueble, de ese automotor. ¿Quién? Que subrogarse, pagar para evitar. Ah, por supuesto. El canon es un crédito que es embargable, por supuesto. Así como sería embargable la opción de compra también. Porque si se puede utilizar por vía subrogatoria, podría ser, pero ¿quién se va a quedar con una opción de compra? No es un bien apetecible, digamos, para el cobro del crédito, me parece. Sí. El acreedor no. Si no es dueño. Sí. Podría darlo. Pero ¿quién se lo va a tomar en leasing a un bien prendado? Nadie le va a tomar en leasing, nadie le va a prestar, o sea, nadie le va a hacer esa operatoria. ¿No? Me parece que nadie le va a decir, yo te voy a pagar un canon mensual durante un tiempo y al otro día que le vengan y le ejecuten la prenda. No me parece que sea un supuesto que se pueda presentar así. No es poseedor, no. Es tenedor, lo que no quiere decir que no tenga las protecciones de las acciones
posesorias que también se le otorgan al tenedor, por supuesto. Si la persona está usándolo en virtud de un leasing y hay alguien que turba ese derecho, tiene las acciones posesorias, o sea, no las acciones posesorias, sino las acciones de protección de las relaciones de poder, como le llaman ahora, ¿no? Sí. No va a poder intervertir el título porque tiene un contrato que lo está avalando. No va a intervertir el título. Sí. El tomador, y no es garantía para el trabajador. Está fuera de la acción de los acreedores del... No es garantía. Hay algunas cuestiones, vamos a pasar al fideicomiso, pero hay algunas cuestiones que complejizan el tema, ¿no? Por lo general estos son contratos entre empresas, pero los consumidores no estamos utilizando el leasing. Podríamos utilizarlo al leasing. Y en ese leasing, si es entre una empresa y un consumidor, ahora empiezan a jugar cómo colisionan la ley de defensa del consumidor con la ley de leasing, todo en materia de responsabilidad, ¿no? Porque responsabilidad, la ley de consumo hace responsable a todos los intervinientes en la cadena de comercialización, por ejemplo, por daños causados por un producto un producto defectuoso. Vicioso o riesgoso, dice. Ahora creo que lo han modificado con la nueva ley, con el proyecto de nueva ley. Pero como está hasta ahí, algunos dicen no, priva la ley de defensa del consumidor y otros dicen no, la ley de defensa del consumidor no, porque acá hay una protección especial al dador del leasing, a quien otorga el crédito, porque queremos propender el otorgamiento de créditos. Eso no está resuelto. Eso no está resuelto. Pero el trabajador no tiene derecho sobre los bienes que su empleador tenga sobre bienes con uso y goce. Como tampoco lo tendría si estuviese sobre la locación, ¿no? No va a ir contra el dueño por las deudas propias del locatario. Es el mismo concepto. No es un bien que esté en el patrimonio del empleador, es de otro. Bueno, vamos al fideicomiso. Acá, yo realmente después de 95, 2015, 2005, casi 20 y pico de años hace que tenemos fideicomiso y todavía no logramos encontrarle por qué no se entiende. Eso es lo que yo no logro. No, en serio, ¿no? En serio, porque no hace mucho hubo una consulta, no de 20. Usted martillero, yo le diría que no aparezca por 20 durante un buen tiempo. No, póngase una careta cuando vaya la próxima vez. Pero bueno, acá en el fideicomiso, allá hay dos figuras, ¿no? Tomador y dador. Aunque haya un tercero que es quien, en definitiva, provee el bien, que es el fabricante, el importador, el constructor, la figura básica se estructura en base a uno que da y uno que toma, más allá de que si se aplicara la ley de defensa del consumidor le podríamos extender algunas responsabilidades también al dador del leasing, ¿no? Por ejemplo, por un producto mal elaborado. Hay algunos fallos interesantes en donde el dador del leasing quiere cobrar el canon, aunque el bien no haya sido entregado en forma, y allí dijeron, no, espérense, acá hay contratos conexos, no es justo, porque en realidad están desconectados, porque quien entregó y pagó y entregó el dinero no es el constructor, pero se llegó a probar que aquí había una concertación económica entre
quien financia y quien vende, que por lo general es así, ¿no? Entonces se suspendió el pago del canon porque en realidad lo que le estaban entregando a ese tomador no cumplía con no era adecuado a lo que se había vendido. Pero hay, salvo estos supuestos especiales, hay dos grandes figuras. Acá hay cuatro, que deberían ser tres. Alguien que da bienes, alguien que los recibe y alguien que al final va a obtener los beneficios. Que en Argentina, como nos gusta complejizarlo, lo hicimos cuatro. En el mundo son tres, ¿no? El dador, que se llama fiduciante, que por lo general no es uno solo, son varios, pero supongamos para hacer un modelo entendible, ¿sí? Por ahí los modelos entendibles son tan simples que después cuando lo vemos en la práctica, dice, pero esto no es lo que me enseñaron, esto nos pasa mucho en la facultad, ¿no? Las obligaciones de dar esto, lo otro, y después cuando lo ves en un contrato es mucho más complejo. Pero supongamos que haya uno que dice, voy a destinar estos bienes para un fin determinado y se los voy a dar a otro para que me los administre porque es un buen administrador. Y de esa administración se va a obtener un beneficio y ese tercero se llama beneficiario. Y en la Argentina el beneficiario es quien obtiene el beneficio durante la subsistencia del negocio y al final se llama fideicomisario, que ahí sí que la palabra la hace todavía un poco más difícil de entender. Entonces, hay uno, fiduciante. Fiduciario, que es el administrador, que lo afecta a un fin, a todos estos bienes. Estos fines están determinados en el instrumento constitutivo del fideicomiso, cualquiera sea el instrumento constitutivo, sea un contrato, sea un testamento o sea una ley. El Estado ha recurrido recurrentemente a fideicomisos creados por ley para administrar fondos determinados o afectados a fines públicos especiales. Y si al final del contrato, que no puede tener una duración de más, al final del fideicomiso, mire cómo me traiciono, si al final del fideicomiso subsisten bienes que no han sido distribuidos, se le entregarán a quien se llama fideicomisario. Yo puse acá beneficiario, para algunos es beneficiario residual, esta persona que es un fideicomisario, el último, el que recibe al fin. ¿Qué es lo que tiene de particular este negocio? Y yo digo que no es un contrato, y lo digo expresamente ya que hay gente de concursos, porque el fideicomiso no tuvo problemas judiciales durante mucho tiempo, ¿no? Algunos problemas de rendiciones de cuentas había, algunos problemas de extensión de responsabilidad al administrador por problemas en la construcción, cuando el banco hipotecario desarrollaba muchos de sus proyectos a través de fideicomisos, donde reservaba el dominio fiduciario como garantía y iba desembolsándole a la empresa constructora mientras construía. Luego había problemas constructivos, entonces los adquirentes decían, no, yo voy a ir en contra del banco hipotecario y no en contra del constructor. Esto fue durante una época los grandes problemas que planteó el fideicomiso. Hoy, ante el fracaso, sobre todo de dos grandes ámbitos que se dieron en la provincia de Córdoba, el fideicomiso inmobiliario y el fideicomiso agrícola, en donde hubo gente que requirió fondos para realizar inversiones agrícolas, sembrar y luego distribuir utilidades. Y hubo fracasos y muchos inmobiliarios que han fracasado, incluso con mucha trascendencia incluso penal. Hoy el fideicomiso se ha judicializado y hay una cantidad de problemas judiciales. Y esto ha llevado a la aplicación de la liquidación del fideicomiso, cuestión que hace 10 años, o 5 yo diría, me parece por allá estaba una secretaria que vi, bueno, ahora se me perdió,
Con lo cual, los jueces de concursos, a quien el Código Civil le transfirió la facultad de liquidar este patrimonio, se vieron en la necesidad de armar una estructura legal para liquidar el fideicomiso. Y el Código Civil y Comercial le dice, usted debe aplicar la ley de concursos y quiebras en cuanto fuere pertinente aplicarla, entonces aplican la ley de concursos y aplican las normas de la quiebra. Pero entre las cosas que no aplican es la interdicción para salir del país del fiduciario. Y dice, porque en realidad yo no estoy liquidando una sociedad, una persona jurídica, sino que lo que estoy liquidando es un contrato. El contrato es lo que nace. El fideicomiso no es un contrato, el fideicomiso es un patrimonio de afectación. Es decir, una vez que se formó el fideicomiso, eso dejó de ser un contrato. Eso es lo mismo que una sociedad, pero sin personalidad jurídica. Allí adentro se realizan transacciones, ahí se pagan impuestos, ahí se contratan, ¿se fue? Justo. Se contratan trabajadores, ahí un auto de fideicomiso choca. Esto es un patrimonio dinámico, nació en un contrato, pero no se le pueden aplicar las normas del contrato. Entonces yo cuando liquido el fideicomiso, en realidad lo que estoy haciendo es diciéndole al fiduciario, venga, ríndame cuenta de lo que hizo, por qué este fideicomiso fracasó y por qué quebró, aunque la ley diga que los fideicomisos no quiebran. Se liquidan, pero en realidad lo que pasó es que el fideicomiso quebró porque sus activos no alcanzan, o mejor dicho, sus activos líquidos no alcanzan para cubrir sus obligaciones exigibles. Porque no es persona jurídica, no le quisieron dar personalidad jurídica al fideicomiso. Es decir, no es ni una sociedad, ni una asociación, ni una fundación, es un patrimonio, pero tampoco lo pusimos en el Código Civil dentro de los bienes. En el Código de Quebec, al principio, cuando habla de los bienes, habla de los patrimonios. ¿Y cuáles son los patrimonios? Las fundaciones y el trust. La fiducia le llaman ellos. ¿Por qué? Porque dentro de esta estructura se producen tantas relaciones que no es una cuestión contractual. No es una venta donde ver si le paga el precio. No, ahí adentro del fideicomiso hay gente que trabaja, hay gente que contrata, hay gente que administra, pero no es una persona jurídica. Entonces, primera pregunta que surge, ¿a quién demando? Pero 20 años después me lo preguntó un abogado viejo de mi edad el otro día. Me dice, ¿pero a quién demando? ¿Al fideicomiso? No, no es persona jurídica. Esto cuando empezó en el año 95, ¿te acuerdas? Se demandaba al fideicomiso, entonces el tribunal decía, no, el fideicomiso no es persona jurídica, está mal demandado, no tiene legitimación pasiva, tiene que demandar al fiduciario como fiduciario de el fideicomiso tal. De ahí se empezaron a poner nombre al fideicomiso, que en realidad en ningún lado dice que el fideicomiso tenga que tener nombre, pero se le pone nombre a un fideicomiso porque además se lo exige la AFIP, ¿no? Para darle un quit. Porque el sujeto tributario es el fideicomiso, más allá de que luego se le extienda responsabilidades fiscales al fiduciario como representante de, como cualquier otro representante de una persona jurídica que es responsable por el pago de las deudas de la persona, sí. ¿Cómo que no tiene bienes? ¿Tiene todo su patrimonio? Claro. Sí. Lo que pasa es que si estamos hablando, para mí es incorrecto. Para mí lo correcto hubiese sido que esto sea tratado como una, digamos, no es una persona jurídica, pero es un centro de imputación, como nos enseñaban cuando íbamos a las clases de sociedades, la persona, o de Civil 1 en aquella época,
La persona jurídica es un centro de imputación, siempre me gustó eso, de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones no recaen sobre las personas. Bueno, patrimoniales, ¿no? Recaen sobre el patrimonio de la persona, ¿no? Son relaciones patrimoniales, no personales. No estoy hablando de familia donde tengo un deber de cuidado de mis hijos. Pero cuando yo celebro un contrato, lo que estoy comprometiendo es mi patrimonio, no yo. Entonces, es un centro de imputación de relaciones patrimoniales el patrimonio. Pero como no nos animamos a darle personalidad al patrimonio, le dijimos, este patrimonio es de una persona que la va a administrar, que es dueño fiduciario de este patrimonio. Y además tiene su patrimonio personal. De hecho, podría tener 20 patrimonios fiduciarios, como lo tienen las sociedades fiduciarias profesionales. Bancos, los bancos no les gusta mucho ser fiduciarios, pero sí hay sociedades fiduciarias profesionales que administran diferentes tipos de fideicomisos, diferentes fideicomisos, ¿no? Por lo tanto, sí tienen patrimonio. El problema de demandar al fideicomiso, cuando usted mande un oficio al registro, le van a decir no existe titular. Porque en el registro se inscribe en la matrícula Pérez Juan, fiduciario del fideicomiso Manantiales 3. Perdón, no estoy haciendo propaganda, no soy abogado de... No. Pero en este caso, por lo menos, de un nombre que no está sospechado. Bueno, entonces, no es persona jurídica. Se forma un patrimonio separado. Esta es la gran innovación que trajo el 95, el año 95. Esta fue la gran innovación, decir, yo puedo limitar mi responsabilidad para hacer negocio a través de una forma diferente que una sociedad de responsabilidad limitada. Si tenía el mismo efecto que una sociedad de responsabilidad limitada, una SA, limito mi responsabilidad solo a los bienes aportados, pero no a través de una sociedad con responsabilidad limitada al aporte de los bienes, sino a un fideicomiso, con, en esa época, buenas ventajas de flexibilidad en la conformación de fideicomisos que no tenían las sociedades típicas, que ahora sí tienen las nuevas sociedades que han venido a desmadrar el sistema de sociedades con las SAS o las sociedades del capítulo cuarto o la sección cuarta de la ley de sociedades, donde las viejas sociedades de hecho irregulares son sociedades con personalidad jurídica y con limitación de responsabilidad, porque en definitiva los socios son mancomunadamente responsables, por lo tanto están bastante protegidos. Pero en una época esto se usó porque esta era la ventaja. No era una sociedad, no se inscribía, que ahora sí se inscribe, pero limita la responsabilidad. Nace como un contrato, nace por lo general a partir de un contrato, también puede ser a partir de un testamento, pero por las restricciones que tenemos en el régimen sucesorio, ahora un poco más ampliadas, no se ha generalizado realizar fideicomisos testamentarios, por lo tanto todo lo que nos enseñan las buenas series de Netflix no nos sirve. Vio que dice, ¿qué quedó? No quedó nada porque transfirió todo a un trust y usted durante 20 años no puede tocar nada. Los hijos se quieren morir porque el supermillonario del padre no les dejó nada. Bueno, eso en la Argentina no se puede hacer porque solamente se puede disponer de un tercio, ¿no? Así que lo demás no es disponible y yo podría disponer a través de un fideicomiso de un tercio de mi patrimonio o un tercio más si es a favor de discapacitados. El fiduciario es el propietario de los bienes, porque así lo dice, es el propietario, pero una propiedad muy particular, porque es un derecho, si se trata de inmueble, de dominio fiduciario, donde se le dice que es dueño, pero en realidad en el contrato yo puedo poner que no puede disponer, que para disponer tiene que pedirle permiso a uno u a otro, que puede tener un comité de control, que tiene un máximo de 30 años y que además le pagan
por ser propietario. Con lo cual es una, ¿cómo le llaman? Algo, es una falsedad que sea un dueño de una cosa con esas características. Pero alguien tenía que ser el dueño de las cosas porque no existen cosas sin dueño en la Argentina. Pero podría haber sido el dueño el patrimonio y decir esto es un patrimonio administrado por una persona. El patrimonio es un patrimonio separado, por lo cual está separado de los patrimonios personales de las partes. Una vez que se transfirió, y usted me va a decir, bueno, pero este es una herramienta para violar los derechos de los acreedores. Por supuesto que no. Porque si hay formas mucho más sofisticadas de violar los derechos de los acreedores que formar un fideicomiso. Porque si se forma un fideicomiso y se transfieren bienes, queda patente que se transfirió en fideicomiso y que el dueño no es dueño, sino un administrador de bienes a favor de terceros. Pero no es ni de quien lo transfirió, no es del fiduciario por sus deudas personales, ni es de los beneficiarios por sus deudas personales. El patrimonio queda encapsulado y responde por las operaciones o negocios que se realizaron por el fiduciario en su carácter de fiduciario y para cumplir con los fines que se le planteó en el... Por lo tanto, queda esa masa de bienes queda fuera. Por lo tanto, supongamos que vamos a poner un embargo. A ver, puede ser sobre bienes materiales o inmateriales. Algunos de ustedes pueden haberle pasado, martilleros, van, sacan una intervención de caja de una empresa, no creo que tenga problemas hoy, de peaje del ingreso de Córdoba. ¿Sí? Sí, Camino de la Sierra. Camino de la Sierra tiene cedido en fideicomiso gran parte de sus ingresos para pagar deudas con bancos que financiaron obras. Por lo tanto, usted va a ir y le va a decir, no, los ingresos están cedidos al banco tal o al banco tal, y por eso hay un cartel que dice, en la forma de publicidad con respecto a los terceros, de que esos bienes no pertenecen a Camino de la Sierra, sino que pertenecen a un fideicomiso. Y esto se produce lo mismo, si usted va al registro de la propiedad, pide a nombre de Márquez José Fernando Márquez le van a salir una cantidad de matrícula, cuando pide la matrícula se lleva la sorpresa que en realidad es fiduciario, por lo tanto no me puede cobrar mis deudas sobre esos bienes. Pueden ser bienes materiales, inmateriales, se pueden ceder créditos, se pueden ceder inmuebles, se pueden ceder marcas, lo que se prevea. Incluso hoy pueden ser sobre universalidades, también por ejemplo sobre una herencia no partida, un heredero podría incluirlo en un fideicomiso, por ejemplo, en garantía de un préstamo a los bienes hereditarios. Por allí hay algunos en Córdoba, por eso lo puse. Hay dos tipos de fideicomisos regulados en el Código Civil y Comercial. Lo que yo le puse allí el fideicomiso normal, en donde el beneficiario tiene un crédito que está instrumentado en un contrato y que para cederlo tiene que cederlo a través de un contrato de cesión de crédito, ¿no? Si yo me adhiero a un fideicomiso inmobiliario y luego a ese fideicomiso inmobiliario, ese derecho que tengo a recibir en algún momento de la subsistencia de este fideicomiso una determinada unidad en propiedad horizontal, para cederlo tengo que hacer una cesión de derechos, para que esa cesión de derechos sea oponible a quienes quieran trabarle embargo al originario.
Y ojo que hoy se registra. Se registra el contrato y se registran los beneficiarios. Y está previsto en la reglamentación de inspección de personas jurídicas que también se deben inscribir las cesiones de posiciones de beneficiarios. Es muy simple porque lo tiene que hacer el fiduciario por declaración jurada. Entonces, si en el contrato originario dice Marta González es beneficiaria de este fideicomiso, ella tiene deudas, no tiene deudas la doctora, pero le vamos a hacer tener deudas, y alguien descubre eso y le traba embargo sobre eso, ella dice, no, yo transferí. No, usted debió inscribir esa transferencia para hacérsela oponible a sus acreedores, si no, no es oponible a sus acreedores. Este es uno de los efectos de la inscripción en el registro. Cuestión que no se hace, yo la felicito a la gente de inspección porque lo armaron muy bien, es muy rápido. Tanto la inscripción de fideicomiso como todas las inscripciones de las modificaciones salen rapidísimos y ese sector funciona realmente muy bien. Pero puede ser que haya lo que se llama un fideicomiso financiero, que en realidad lo que hace es que la posición de beneficiario le da un título, valor que es comercializable como un título valor. Puede cotizar o no cotizar. Por lo general los fideicomisos financieros se arman en Buenos Aires, no en Córdoba, porque hay un mercado muy acotado en este momento en la Argentina de mercado de capitales, en donde se pueden cotizar estos títulos para venderlos. Entonces, quien entra, invierte y le dicen, bueno, usted se va a llevar al final una determinada ganancia, va y lo cotiza en bolsa y lo puede vender fácilmente y circula fácilmente. Eso es un fideicomiso financiero, no aquel que pone plata para prestarlo. Eso no es un fideicomiso financiero. Financiero, en los términos de la ley del Código Civil y Comercial, lo que tiene es que el beneficiario está instrumentado en títulos valores. Y además el fiduciario no puede ser cualquiera, sino que es un fiduciario que está bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, con una cantidad de requisitos para demostrar que está en capacidad de administrar fondos de un fideicomiso financiero. El contrato que lo forma, en realidad, el artículo del código que es muy parecido al... Y se me va a hacer las 7 y quien me dijo que ya se había ido, ¿no? Quien me dijo, no vas a hablar hasta las 7, ¿no? Están las 7 menos 20. Mira, menos mal que no juega Belgrano hoy, porque si no yo me hubiese ido. Me hubiese ido a las 7 del partido, en el estado en que estamos, Axel. Si esta charla hubiese sido dentro de 2 semanas, no vengo. O ya no fuimos al descenso. Bueno, fija ciertos contenidos. Mi consejo es no copien los fideicomisos que andan circulando y siéntense con el cliente a ver qué quieren hacer. Porque por lo general son todos formularios, bueno, pasa como el contrato de locación, ¿no? En una época el contrato de fideicomiso era algo que se elaboraba y hoy la locación se compra en un kiosco, esos verdes, y lo llenan a mano, ¿no? Bueno, esto es complejo y realmente merece un poco más de trabajo y varios de los problemas que aparecen luego es porque en realidad no están previstas una cantidad de cosas que las partes han querido prever, por ejemplo, la sustitución del fiduciario cuando el fiduciario está actuando mal y se crea todo un problema de acefalía del fideicomiso porque en el contrato no se han previsto cláusulas específicas para este tipo. El contrato se inscribe, esto es muy importante. Esto es una reforma que se incorporó en el 2015, allí había muchas discusiones acerca de si era necesario o no era necesario, sobre todo desde Córdoba, Jungens, Molina Sandoval propendieron mucho a que se inscribieran, nosotros no queríamos que se inscribiera, pero finalmente esto salió así y por lo tanto ahora tiene un régimen de publicidad bastante riguroso, porque se inscribe el contrato,
Además, se inscriben los bienes en los registros correspondientes a nombre del fiduciario para hacer la transferencia de los bienes oponibles a terceros. Y además, si se trata de bienes que, acá puede haber algunos escribanos, se trata de bienes que se transfieren por escritura pública, en la escritura pública se debe transcribir el contrato de fideicomiso. Cada vez que hay una transferencia se debe transcribir el contrato de fideicomiso. Esto creó muchas críticas en Buenos Aires, pues diciendo que esto se violaba derechos, digamos, datos sensibles de personas que quizá no quisieran que aparecieran como inversores, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que ahora el escribano debe transcribir, entonces quien compra sabe cuáles son. Es muy común hoy aparecer gente que tiene una adhesión al contrato de fideicomiso y nunca vio el contrato de fideicomiso. Bueno, esto trata de evitar eso. La registración, el artículo no le otorga carácter, pero es declarativo, es decir, que si no se registra quien contrata con ese fideicomiso puede alegar que si hay una verosimilitud en lo que está haciendo el fiduciario, que el fiduciario está actuando dentro de sus facultades. Por supuesto, si está inscripto y se trata de actos no ordinarios, tendrá que ir al registro de fideicomiso para ver si el fiduciario tiene o no tiene facultades suficientes para hacer lo que está haciendo. Porque allí se inscriben una cantidad de cosas, que es lo que forma el patrimonio, las partes, el plazo, las cláusulas limitativas que tiene el fiduciario, el mecanismo de decisiones, causales de extinción, todo eso debe ser inscripto de acuerdo a la reglamentación. Y si no se registra, bueno, como cualquier registración que es declarativa, los terceros que conocían las cláusulas no pueden decir que no las conocían y los demás terceros pueden alegar que el fiduciario estaba actuando dentro de las facultades que tenía, siempre que hayan actuado con una cierta diligencia en pedir los elementos necesarios para determinar que estaba actuando dentro de ello, ¿no? Las deudas del fideicomiso, que es lo que surgió recién por allí, en realidad hay dos aspectos, ¿no? El fiduciario responde frente a los contratantes en los términos del contrato y deberá responder por su mala administración. Pero también está el tema con respecto a los terceros, que es lo que más les interesa. Es decir, si yo voy a invierno en un fideicomiso, siempre que no sea un contrato simulado y que en realidad lo que me están haciendo es vendiéndome una unidad en propiedad horizontal y no incorporándome como fiduciante, yo como fiduciante tendré frente a ese administrador, como lo es en las personales, como antes era en sociedad, y ahora hay una norma expresa en materia de personas jurídicas, donde dice que los administradores de las personas jurídicas son responsables por su actuación incorrecta frente a los socios de la persona jurídica o los miembros de la persona jurídica y frente a terceros. Entre las partes habrá que ver cuáles son las obligaciones incumplidas. Y frente a terceros habrá que ver si ese fideicomiso causó daños a terceros por incumplimientos contractuales o por otro tipo de responsabilidad extracontractual, por ejemplo, porque el fideicomiso es dueño de un automotor y provoca un accidente. El principio es que las deudas generadas por el fideicomiso solo son sufragadas por los bienes del fideicomiso. Este es el principio. Nos guste o no nos guste. Podemos discutir si esto debió ser aceptado o no ser aceptado en Argentina, ¿no? Que fue una discusión. Es decir, vamos a seguir aceptando principios de limitación de responsabilidad, sobre todo los laboralistas. Se me fue la laboralista justo. Pero sobre todo los laboralistas, recuerdo hace unos 10 o 15 años, en un congreso de derecho laboral acá, cuando se planteó que era un fideicomiso, cómo los trabajadores se
se relacionaban con el fideicomiso y cómo los fideicomisos se insolventaban y luego los trabajadores no tenían patrimonio para cobrar, dijimos, bueno, vamos a discutir si lo aceptamos o no, pero está regulado así. Los bienes del fideicomiso responden por las deudas del fideicomiso y los demás no responden, excepto compromiso expreso de estos. Hay algunos contratos que incorporan que algunos de los fiduciantes se comprometen a aportar todo lo que falte para completar el negocio. Esto es una garantía de quienes entran. Esto es una cuestión comercial. Pero lo que es importante es que el artículo 1687, última parte, dice: lo dispuesto en este artículo no impide la responsabilidad del fiduciario por aplicación de los principios generales si así corresponde. Esta es una incorporación que es central, porque si el fiduciario actuó mal frente a los terceros también puede ser responsable. No con los bienes del fideicomiso, con sus bienes. Entonces, si el fiduciario, si el trabajador no tiene bienes, porque el fideicomiso se liquidó rápidamente para que la Dirección General de Rentas no llegue a cobrar ingresos brutos, porque durante un buen tiempo se entendió que no era sujeto imponible a ingresos brutos, y se liquidó y los bienes fueron distribuidos. Para mí todo un tema ahí, salió un fallo hace Claudia Salazar donde le extienden la responsabilidad al fiduciario por no haber liquidado correctamente el fideicomiso. Interesante el fallo. Pero aún se puede extender la responsabilidad del fiduciario. Por supuesto, no es una responsabilidad objetiva, no garantiza las deudas del fideicomiso. El principio es que yo entro a este negocio, hago las cosas bien, administro bien, y de pronto me viene una devaluación del 70% y el dinero que tenía previsto para comprar materiales no me alcanza más. Estoy en insolvencia. Y si nadie quiere poner, lo liquido. ¿Sí? Ahora, si me entraron 2 millones o 5 millones de pesos o de dólares y nunca compré o 5 millones de pesos y nunca compré los materiales porque pensé que haciéndole una bicicleta financiera iba a ganar más y después los materiales surgieron más y no me alcanza, eso es mala praxis. Entonces, la mala praxis, que no es solo de los médicos ni de los abogados, sino de cualquier persona que realiza una actividad de administración también, puede alcanzar responsabilidad del fiduciario e incluso, ahí está, ¿no? Puede ampliarse la responsabilidad de otros patrimonios e incluso a terceros si es que pudiésemos aplicar analógicamente, por ejemplo, la teoría de la inoponibilidad de la persona jurídica, hoy incorporada también expresamente en el Código Civil y Comercial, antes en el 59, creo que era de la Ley de Sociedades, ahora en donde dice si la persona jurídica es utilizada con fines extrasocietarios, etcétera, etcétera, y se puede probar eso, que es lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia en materia laboral, en donde, sin mayores fundamentos, extiende la responsabilidad a los administradores de las personas jurídicas por las deudas del fideicomiso. Con lo cual se pueden ampliar a otros actores de este negocio en tanto y en cuanto se den las condiciones de probar que esta figura fue utilizada de una manera abusiva, ilegal o con fines de perjudicar a terceros. Pero no cualquier actuación del fiduciario lo va a llevar a responsabilizar, porque no cualquier administrador, no todos los administradores actúan incorrectamente. Vamos a ir terminando. Sí. Eso es tributario. Y la ley 11.683 de procedimiento
fiscal para la nación lo hace expresamente responsable a los administradores de bienes ajenos por las deudas fiscales, y entiendo que el Código Tributario de la provincia dice exactamente lo mismo y el Código Tributario Municipal debe decir exactamente lo mismo. Bueno, y por último, este problema de la insolvencia, el código, la ley 24.441, cuando se sancionó, traía una norma muy innovadora, ya vamos, que decía que el fideicomiso no quebraba, por lo tanto no se podía concursar, y el fiduciario era el liquidador. Esto se discutió mucho tiempo, no se puede concursar, no está entre los sujetos concursables en la ley de concursos. Decía la ley que no podía quebrar, por lo tanto, si no puede quebrar, no se podía presentar en concurso. Y lo que se hizo en la reforma del 2015, en la que yo intervine en esta parte del código, precisamente, fue una fórmula transaccional. En realidad, la liquidación se hace judicialmente, y es lo que está pasando hoy en muchos fideicomisos en Córdoba, que se están liquidando judicialmente a través de un procedimiento liquidativo igual a la quiebra. Bueno, como la presentadora ha tomado presencia allí... Qué coordinación, entonces. Muchísimas gracias, doctor. Pero la verdad que tenemos tiempo para un par de preguntas más, así que aprovechemos que está el doctor acá y le formulemos las últimas preguntas. ¿Les parece? A ver, una pregunta más y... Dale. Vamos. Sí. No se registraban. Bueno, cuando usted va a contratar con un fideicomiso, o iba a contratar con un fideicomiso, un mínimo de diligencia era mostrarme... ¿Cobrarle qué? Deudas impositivas. Bueno, va a tener que encontrarle bienes a ese fideicomiso. Sí. No necesariamente. Si hay registros, están a nombre del fiduciario, no del fideicomiso. Claro. ¿Y a quién le va a cobrar si desconozca el nombre del fiduciario? Pero cuando se inscribió fiscalmente, no le inscriben el nombre del fideicomiso, lo registra con un quit a nombre del fiduciario. Quien saque el quit es un fiduciario a nombre del fideicomiso. No podría no tener usted un sujeto, digamos, un obligado fiscal sin conocer quién es el obligado fiscal. No sé cómo podría haber estado inscripto. Sí, bueno, es una práctica de AFIP, de las tantas que nos tiene acostumbrados. Tienen otras facultades y probablemente el juzgado federal se lo otorguen. Lo que pasa es que después, si no está registrado, es difícil ubicarle bienes, digamos. Por supuesto, porque no va a saber cuál es el domicilio. Bueno, tiene un domicilio fiscal, por lo menos. Bueno, tiene el domicilio fiscal. Ahí podrán encontrar bienes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor José Fernando Márquez. Claro que sí, muchísimas gracias por su tiempo. Acá Axel Smulovitz, de parte del colegio, por supuesto, le quiere hacer una entrega de un regalo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar hoy presentes aquí. Nos encontramos el próximo viernes a las 2:30 de la tarde aquí para dar el cierre a la tercera y última jornada de esta capacitación, que es los aspectos teóricos y prácticos de la subasta judicial. Gracias a todos, que tengan buen fin de semana y nos encontramos, si Dios quiere, aquí en esta casa el próximo viernes. Un aplauso para ustedes.
para los que se quedan hasta el final, para los que participan. Gracias a todos por su presencia aquí esta tarde. Gracias.